Muy buenos días a todos. Hoy es lunes, día 7 de febrero. Estamos en la semana quinta del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy, Marcos 6, 53 al 56. En realidad es una síntesis, un resumen que hace el propio evangelista acerca de la actividad de Jesús, ¿no? Nos cuenta cómo Jesús no para de actuar, de hablar, de decir, de hacer la obra de Dios, ¿no? Y cómo la gente incluso, pues al reconocerlo, al verlo, ¿no? Pues le traen todos los enfermos en camillas, y los ponen delante de él. Colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, ¿no? La orla de su manto. Y los que lo tocaban se curaban. Siempre que sale esta idea en el Evangelio, me acuerdo de la religiosidad popular, ¿no? Esa religiosidad popular que muchas veces quiere tocar la cinta unida al manto de la Virgen, tocar pues por donde se apareció la Virgen de Lourdes y pasar por la cueva tocando la piedra, ¿no? O acercarse al Jesús del gran poder, al Señor de Sevilla, el Señor, y tocar su talón, ¿no? El talón del pie que está desgastado por tantos besos, por tanto tocarle, ¿no? O acercarse a la Macarena para tocar también su manto, etcétera, ¿no? Los ejemplos son, bueno, inacabables, ¿no? Y el Señor no rechaza, no condena eso, ¿no? Es verdad que es una fe que debe ser purificada, madurada, que debe llevar al compromiso, pero es una fe incipiente y no estamos para apagar ese pábilo vacilante, no estamos para apagar esa poquita fe, porque a veces esa poquita fe, como la de aquella mujer que se acerca por detrás y toca el manto de Jesús, pues queda curada. Y Jesús lo dice así, ¿no? Tu fe te ha salvado. Así que el Evangelio de hoy recoge uno de estos sumarios donde se presenta a Jesús curando a los enfermos que le llevaban a su encuentro. El pasaje nos habla, por tanto, de la sensibilidad y la compasión de Jesús por los enfermos y por todos los que sufren, en el cuerpo, en el alma, en la psique, donde sea, ¿no? A veces los hombres nos preguntamos si Dios no podía haber creado un mundo mejor donde no hubiera tanto sufrimiento. Pero Dios solo puede crear un mundo finito y el sufrimiento forma parte de esa finitud, ¿no? Sin embargo, en Jesucristo, Dios se nos muestra solidario de nuestro sufrimiento, que trata de aliviar. Quizá más que remitir la responsabilidad del sufrimiento humano a Dios, culpabilizando a Dios, ¿no? Debemos preguntarnos por nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos nosotros y qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento de los demás, ¿no? ¿Cuántos enfermos en camilla hay a nuestro alrededor, ¿no? La camilla de la desesperanza, la camilla de las adicciones, de las drogas, del juego, del alcohol, la camilla de la crisis matrimonial. No aguanto más, lo tiro todo por la borda, lo dejo. Nuestro bloque, nuestro grupo familiar o de amigos, o nuestra clase, son salas de urgencias, llenas de dolor, llenas de gente que sufre, ¿no? Y a veces hay sufrimientos, incluso eso que llamamos vergonzantes, como hay pobreza vergonzante, ¿no? Que la gente tiene rubor a comunicarla, ¿no? Pero existe. Si supieran que hay un médico que lo cura todo, ¿cómo correrían a las plazas por donde pasa consulta, ¿no? A las iglesias, al sagrario, a la custodia. Pero claro, si están enfermos y en cama, pues resulta que no pueden enterarse de que ha llegado el médico a su pueblo, a su ciudad, a su aldea. Es necesario que algunos lo reconozcan,
como dice el texto, ¿no? Que le reconocían, y cuando le reconocían llevaban a los enfermos, ¿no? Reconocer a Jesús, saber que ha llegado Él y se lo anuncien, ¿no? Hemos de estar alerta para ser anunciadores de esta buena noticia, con palabras que siempre que se nos reclamen. Nuestras obras harán de borde del manto, ¿no? Ese borde del manto que cura, el borde del manto no nuestro, sino el del Señor, ¿eh? Llevar a Dios, llevar a otros a Dios, ¿no? Y hacer que el paso de Jesús entre los pucheros, en la vida cotidiana, en cualquier acontecimiento, pues lo destaquemos, ¿no? Dios pasa. Sería una pena que nos perdiéramos el paso de Dios. Dios siempre está viniendo, siempre está llegando. Hoy la Iglesia celebra la memoria, entre otros, del beato Anselmo Polanco, obispo, ¿no? Anselmo Polanco ingresó en los agustinos con 15 años. En 1904 fue ordenado sacerdote y en 1935 fue nombrado obispo de Teruel. Se distinguió por su amor a la concordia, su delicadeza de espíritu y su atención a la observancia religiosa. Murió mártir en la Guerra Civil Española. El beato Anselmo Polanco nació en la palentina localidad de Buenavista de Valdavia en 1881. Con solo 15 años, como hemos dicho, ingresó en el convento de los agustinos de Valladolid. Fue en el monasterio de Santa María de la Vid, en Burgos, donde completó sus estudios. Fue ordenado sacerdote. En 1922 fue nombrado rector del seminario de Valladolid y 10 años después provincial del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. Según los apuntes biográficos recogidos por su orden, el beato siempre se distinguió por su amor a la concordia, su delicadeza de espíritu y su atención a la observancia religiosa. En 1935 fue nombrado obispo de Teruel. Su madre, al enterarse, exclamó: «Tú, que siempre fuiste buen hijo, sé ahora buen padre para todos». Un año después de su nombramiento episcopal se desató la Guerra Civil Española, siendo Teruel una de las localidades más castigadas por los efectos de la contienda. Según su obispo, Anselmo, nunca abandonó a sus feligreses en aquellas trágicas horas. El 8 de enero de 1938 se entregó, junto con un grupo de sacerdotes, al ejército del Frente Popular. Sus captores querían que el obispo retirara su firma de una carta conjunta del episcopado que denunciaba la persecución que sufría la Iglesia en España y que había tenido eco internacional. El beato fue asesinado el 7 de febrero de 1939, poco antes de que terminara la guerra. Sus captores lo mataron en Pont de Molins, en Gerona, cerca de la frontera con Francia. En el lugar, los franquistas levantaron un monumento que llevaba escrito lo siguiente: «Caminante, por aquí huyó la furia roja, dejando como huella de su paso 40 mártires. Piensa en ellos con una oración». Anselmo Polanco fue declarado mártir el 2 de julio de 1994 por el Papa Juan Pablo II, quien lo beatificó el 1 de octubre de 1995. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Anselmo Polanco, obispo y mártir, del beato, no quiero adelantarme, del beato Anselmo Polanco. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.